Recuerdo la primera vez que vi aquella casa. Había algo en su fachada que me incomodaba, como si sus ventanas estuvieran vivas y observaran cada uno de mis movimientos. Era una de esas construcciones antiguas, con ladrillos oscuros y un jardín descuidado que parecía una boca abierta al abismo. La había heredado de un pariente lejano, alguien de quien apenas había oído hablar, pero la oferta era demasiado buena para ignorarla. Decidí mudarme por un tiempo, al menos hasta decidir qué hacer con ella. Quizás venderla, quizás quedármela. Todo dependía de lo que encontrara dentro. El primer día fue tranquilo. Hice un pequeño recorrido por las habitaciones, notando el polvo acumulado y las telarañas en las esquinas. Las habitaciones eran amplias pero sombrías, con muebles cubiertos por sábanas blancas que parecían fantasmas dormidos. Había algo en el aire, un olor a humedad mezclado con un toque metálico, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento exacto en que el último ocupante cerró la puerta. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido extraño. Era un susurro suave, casi imperceptible, que parecía venir de las paredes mismas. Me incorporé en la cama, tratando de localizarlo, pero al encender la luz, el sonido cesó. Pensé que tal vez era el viento colándose por alguna rendija o un pájaro nocturno buscando refugio. No le di más vueltas y me forcé a dormir. A la mañana siguiente encontré algo curioso en el salón. Un retrato antiguo, cubierto de polvo, que no había visto el día anterior. La imagen mostraba a una familia de aspecto serio. Me acerqué para observar mejor los detalles y noté que los ojos de las personas retratadas parecían seguirme. Era una sensación incómoda, pero lo atribuí a mi imaginación y a la mala iluminación. Con los días, empecé a notar más cosas fuera de lugar. Objetos que cambiaban de posición sin explicación aparente, luces que parpadeaban como si quisieran comunicarse. A veces, el aire se volvía frío de repente, como si una presencia invisible se desplazara por la casa. Intentaba mantenerme ocupado para no pensar en ello, pero era difícil ignorar lo que sucedía a mi alrededor. Una noche decidí explorar el sótano. Había evitado bajar porque la puerta chirriante y la oscuridad me ponían nervioso, pero algo me impulsó a hacerlo. Con una linterna en mano, descendí por las escaleras de madera que crujían bajo mis pies. El sótano era más grande de lo que esperaba, lleno de cajas viejas y muebles cubiertos por más sábanas. El aire era denso y tenía un olor acre que me hizo toser. Mientras exploraba, encontré una caja pequeña con papeles amarillentos y fotografías descoloridas. Al revisarlas, descubrí que pertenecían a la misma familia del retrato del salón. Había cartas escritas con una caligrafía elegante, pero ilegible en algunas partes. Una de ellas hablaba de un suceso trágico, algo que había cambiado para siempre la vida de esa familia. No entendí todos los detalles, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda al leer sobre una pérdida irreparable y un dolor que resonaba en cada línea. Subí de nuevo al piso principal con una sensación de pesadez en el pecho. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí un cambio en el ambiente. El aire se tornó más frío y pesado, y tuve la certeza de no estar solo. Me quedé inmóvil bajo las sábanas, escuchando atentamente cualquier sonido fuera de lo común. Entonces lo escuché. Un susurro claro y cercano que decía mi nombre. No pude evitarlo. Me levanté de golpe y encendí la luz, pero no había nadie allí. El silencio reinó nuevamente y solo el sonido de mi respiración agitada llenaba la habitación.
Decidí investigar más sobre la casa y su historia en los días siguientes. Fui a la biblioteca local y pasé horas revisando archivos antiguos y periódicos amarillentos. Encontré menciones sobre la familia. Habían sido respetados miembros de la comunidad hasta que un accidente terrible los separó. Un incendio había destruido parte de la casa y se llevó consigo la vida del hijo menor. Con esta nueva información, regresé a casa con más preguntas que respuestas. Sentía una mezcla de tristeza y curiosidad por saber más sobre aquellos que habían vivido allí antes que yo. Aunque no podía probarlo, sentía que su presencia seguía viva en cada rincón. Una noche decidí dejar una grabadora encendida mientras dormía. Quería saber si los sonidos eran reales o simplemente producto de mi imaginación alterada por las historias que había descubierto. Al día siguiente, revisé la grabación con cautela. Al principio, solo se escuchaban ruidos normales, el crujir de las paredes, el viento afuera. Pero luego surgió algo más, voces susurrantes mezcladas con un llanto suave y distante. Era imposible distinguir palabras claras, pero había emoción en ellas, una tristeza profunda que traspasaba cualquier barrera del tiempo. Con cada día que pasaba, sentía cómo mi conexión con la casa se hacía más fuerte, como si formara parte ya no solo del presente, sino también del pasado, enterrado entre sus muros antiguos. Finalmente, decidí hacer un último intento por entender qué sucedía realmente allí dentro. Invité a un amigo experto en fenómenos paranormales para que me acompañara una noche. Juntos recorrimos cada habitación, buscando alguna señal tangible o explicación lógica para todo lo ocurrido hasta entonces. Pero solo encontramos silencio y sombras danzando bajo nuestra linterna temblorosa. Cuando llegamos al sótano, sentimos ambos una presencia intensa rodeándonos. Era como si todos esos años acumulados cobraran vida ante nosotros, exigiendo atención. Mi amigo sugirió realizar una especie de ritual simbólico, encender velas alrededor nuestro, mientras pronunciábamos palabras conciliatorias hacia aquellos espíritus atrapados entre dos mundos. Mientras lo hacíamos, sentí como algo cambiaba dentro mío, como si finalmente pudiera comprender aquella tristeza arraigada entre ladrillos fríos. Al terminar nuestro pequeño ritual, notamos cómo lentamente aquel aire opresivo comenzaba a disiparse, dejando espacio para algo nuevo. Desde entonces he seguido viviendo aquí. La casa parece haber encontrado cierta paz, aunque aún quedan momentos donde siento miradas invisibles recorriendo cada rincón. Quizás nunca logre entender completamente qué ocurrió realmente. Pero sé ahora hay historias mucho más profundas escondidas tras simples paredes. Cada noche al cerrar mis ojos, sé hay preguntas sin respuesta flotando junto al viento nocturno. Y aunque podría marcharme cualquier día, siento algo especial atándome aquí, como si formar parte ya no solo del presente, sino también del pasado, enterrado entre sus muros antiguos. Y así sigo adelante, esperando descubrir algún día todas aquellas verdades ocultas detrás esas miradas observadoras.